bienvenidos. Hace unos días, en una reunión que teníamos en un Zoom, una reunión que coordinamos por WhatsApp, el grupo de licenciadas en nutrición, el tema que íbamos a hablar era al respecto de la GLP-1, porque estamos trabajando un booster de glucagón que están dando muy bien. Queríamos mostrar los resultados de la investigación y debatir un poco eso. Y salió un tema que no teníamos previsto, y que incluso nutricionistas de España, y había también una nutricionista de Francia, entre otras naciones, y nos contaban que esta problemática era, digamos, últimamente como muy común. Así que decidimos improvisar este video como para ver si podemos ayudar de alguna manera. Resulta que nos hablan de la contaminación cruzada. Para quienes no conocen, quienes no son nutricionistas, este es un video público, es abierto, porque realmente puede servir. Lo que vamos a fabricar ahora puede servir para médicos, para odontólogos, para gente que trabaja en cocina, para personas que están en sus casas, que tiene algún familiar inmunosuprimido, por ejemplo, o con alguna problemática. Este equipo, que es muy simple, que vamos a fabricar ahora, realmente le puede ser muy útil, por eso es público. Vamos a aclarar qué es una contaminación cruzada. Contaminación cruzada es un término que usamos mucho en nutrición, que se da, por ejemplo, en una cocina. También se da en otros ámbitos, pero para hacerlo más simple, en una cocina, por ejemplo, yo tengo un cuchillo. Con este cuchillo corto un trozo de carne, queda el cuchillo arriba de la mesa. Viene otra persona, toma el cuchillo, corta un trozo de pan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces allí podría haber contaminación cruzada. ¿Sí? Eso es. Otro ejemplo, yo tengo un vaso con jugo. Entonces, la persona toma el jugo, queda el vaso colocado ahí, no lo enjuagaron, no lo limpiaron, y alguien viene, ve un vaso vacío, coloca otro fluido, y allí también podría haber contaminación cruzada. Debo aclarar, justamente para los que no conocen, que esto no es una falta de responsabilidad absoluta. ¿Sí? Esto sucede porque en la hora pico, ¿sí?, cuando más demanda tiene una cocina, es un caos. Es realmente muy difícil estar ahí. ¿Sí? Una cosa es contarlo, acá que estamos sentados y estamos charlando, y otra cosa es estar en ese lugar donde hay un montón de cuestiones, sobre todo en hospitales, en geriátricos. La cocina dietoterápica tiene una doble exigencia, porque además tenemos cada paciente tiene su prescripción alimentaria. Es decir, hay que estar en el lugar de esa gente. Entonces ahora vamos a fabricar un equipo que, si lo vamos a comprar, es muy caro, pero si lo fabricamos nosotros es muy económico, es muy útil, y la fabricación de ese equipo no implica riesgos, incluso para personas que no tienen experiencia. Yo quiero aclarar que no pretendemos nosotros que la licenciada en nutrición se ponga a armar el equipo, simplemente a los fines gerenciales, que conozca, que le pueda entregar el circuito a los electricistas, a los técnicos, y pedirle: mire, ¿me pueden armar esto? Porque es muy simple. Y lo que nosotros hicimos, esto fue hace 2 días la charla que tuvimos, y hemos armado, yo tomé algunas cosas que andaban dando vuelta por ahí, entonces hemos armado con cosas muy simples, y nada raro, como para que ustedes vean que esto es muy útil y que realmente les puede servir. Vamos a colocar acá un video de hace 8 años, que muestra cuando arrancamos, hace 8 años, la investigación del ozono en las actividades coquinarias, en los alimentos, ¿no?
video. Vamos a ver ahora un poquito de teoría. A los profes universitarios nos gusta la teoría, pero muy rápido. El ozono es una molécula triatómica, ¿sí? Esta molécula triatómica se genera a partir de un evento que se produce en un reactor de ozono que me produce la reacción que hace que se separe el O2 y quede suelta un átomo, y ese átomo se pega formando una molécula triatómica, básicamente por ese lado, ¿sí? Nuestra fundación, a partir de 2019 y el problema de la pandemia, etcétera, nos vimos en la obligación de demostrarle al mundo nuestra idea del ordenamiento de una tecnicatura que posteriormente podría servir para una especialidad de ingeniería, ¿sí? Entonces empezamos a ordenar el ozono que no existía, ¿sí? Y tenemos la primera generación, la segunda, la tercera, y lo dividimos por matrices, ¿sí? La cuarta generación, el pseudoplasma de ozono, es un diseño de nuestra fundación, ya tiene encaminada la patente y demás, que claramente no lo podemos explicar públicamente, porque se alimenta de 40.000 voltios, ¿sí? Es realmente el ozono más sano, es un ozono de mucha potencia, pero que se puede respirar, ¿sí? Que es apto para teatros, para espacios muy grandes. La molécula dura un poco más de tiempo, ¿no? Es muy bueno, pero claro, la alimentación es de 40.000 voltios y ahí tenemos un problema. Por esta razón, eso merita hacer un curso, ¿sí? No es porque es peligroso el armado, y el curso tiene un 15% de medida de seguridad, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos las matrices. Si quieren, detienen el video y ven o bajan la matriz, o nos piden la placa y se las mandamos, ¿sí? Y acá tenemos la explicación de cómo se desarma, ¿sí? Porque recién dijimos que es una molécula inestable, y el hecho de que sea inestable es justamente lo que lo hace viribactericida. Sida, que mata, ¿no? Viribactericida, es decir, mata virus y bacterias, ¿sí? Así también el ozono tiene sus peligros. Nosotros determinamos que el 30% de la población humana tiene determinados riesgos con el ozono, sobre todo las vías respiratorias superiores. Por eso hay que tener mucho cuidado con el ozono. El ozono tiene que ser manejado por técnicos, ¿sí? No cualquier persona puede manejar este tipo de cosas. Muy bien. ¿Cómo se rompe? La molécula se rompe por tiempo, porque el paso del tiempo degradó la energía de la molécula, se desarma. Por colisión con una bioentidad, y por colisión con una partícula ionizada, por ejemplo con un ion negativo, ¿sí? Este tema me apasiona, pero vamos a dejarlo acá para no aburrir a nadie. Vamos a ver los materiales que vamos a usar para hacer esto que vamos a fabricar. Mira, los materiales son muy simples. Un alicate, una pinza. Vamos a usar esto que en Argentina le llamamos soldador, en otros países le llaman cautín. Vamos a usar un poco de estaño, esto que lo usamos para soldar, ¿sí? Y vamos a usar también algo de cinta aisladora. Estos son los materiales, más o menos, que vamos a usar. Como ven, cosas muy simples. Reitero, no pretendo que las licenciadas se pongan a armar esto, que son nutricionistas, no les gusta esto. Pero como gerentes que puedan instruir a las personas para que le fabriquen lo que ustedes van a ver ahora. Son cosas muy simples, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora, entonces, los materiales que vamos a necesitar. Primero, el LED UV, que viene, por supuesto, en una tira, que se puede comprar en mercados remotos. Esto no es nada
que genere un gasto elevado. Es muy económico, ¿sí? Vienen por 5 metros. Muy bien. Como todo LED, se alimenta es de alimentación con corriente continua, ¿no? 12 voltios en este caso, ¿sí? Y vamos a soldar entonces con el soldador y con el estaño, vamos a soldar, ¿sí? un cable al positivo. Está perfectamente marcado, positivo, negativo, ¿sí? Material, el LED UV. No todos los LED son UV. Hay que conseguir, miren, en la placa tenemos la denominación internacional. Eso, o pedirle al proveedor que el LED sea generador de ozono, ¿sí? Muy bien. Después necesitamos también una fuente, 220 voltios, 12 voltios continuos, ¿sí? 220 o 110, depende del país que usted esté, ¿sí? Fuente. Necesitamos un bastión, ¿sí? No voy a aclarar, siempre nos preguntan, ¿por qué bastión? Le pusimos bastión porque le pusimos bastión. Somos los diseñadores, entonces, como creadores de esto le pusimos bastión. Ahí quedó, ¿sí? El bastión. El bastión tiene dos funciones importantísimas. La primera función es apantallar, ¿sí? Hacer de pantalla, porque esta es una luz muy fuerte, ¿sí? Entonces, no cabe decir para asustar a la gente, cuidado que se van a quedar ciegos si miran. No. Pero no es bueno claramente mirar la luz del UV, ¿sí? Entonces, para evitar eso tenemos el bastión. La tira LED viene con una cinta de protección y debajo hay una superficie que se pega, ¿sí? Tiene pegamento. Entonces, sacamos la cinta y pegamos sobre el bastión de esta manera, ¿sí? Y lo ubicamos, ya vamos a ver los equipos, de forma tal de apantallar para que la luz no llegue directamente a los ojos de las personas. Muy bien. La segunda función es que la tira de LED UV levanta mucha temperatura. Entonces, como levanta mucha temperatura, necesitamos un disipador. Cuando pegamos esto en el bastión, hace de disipador y realmente permite la función en el tiempo, evitando que el calor dañe al LED. Entonces, sirve para proteger los ojos de las personas de la luz y sirve también de disipador de temperatura. Bastión. Que aclaro, esto está hecho con una tira, con una hoja. Mire, es muy blandito, una hoja de papel metálico, ¿sí? Está cortado con una tijera, no es nada. Y se hace del tamaño que ustedes quieran hacer. Ahora vamos a ver diferentes modelos. Muy bien, finalmente, como vemos, tenemos un cooler, ¿sí? Es un pequeño ventilador que nos sirve para diferentes cuestiones. Una de estas cuestiones sería incluso refrigerar el bastión, si ustedes quieren. Muy bien, estos son los materiales que vamos a usar. Vamos a ver el circuito, ¿sí? Porque el circuito, las licenciadas en nutrición, que todo esto no les gusta, por supuesto, la pueden pasar al departamento técnico y pedir, mire, me hace esto, yo necesito en mi cocina que esto esté, ¿sí? Este tipo de equipos sirve, además de la cuestión de evitar la contaminación cruzada, sirve a los fines legales, ¿sí? Cuando tengo el PON, plan operativo normal, que siempre hablamos, ¿sí? En nuestro en el sitio donde ustedes tienen digamos, la teoría de todo lo que decimos, que es público, es de acceso público, está, cuando vemos la normativa que hace la licenciada en nutrición dentro de un hospital, ¿sí? Una de las cosas que recalcamos es la seguridad alimentaria, porque es nuestra responsabilidad.
Y entonces, en este orden, este equipo es realmente interesante. Sería muy caro al comprarlo, pero se puede armar, ¿sí? Muy bien, miren, circuito. 220 o 110, lo que sea, a la fuente, alimentamos la fuente, en el orden de 2 a 3 amperes alcanza. La fuente alimenta con 12 voltios a la salida, corriente continua, alimenta primero la tira LED. La tira LED va metida, va acunada dentro del bastión, por lo que vimos recién, y después con los mismos 12 voltios alimentamos un cooler, un ventilador, que lo ubicamos de diferentes formas que ahora vamos a ver en un equipo. Acá tenemos otro circuito, y en este circuito fíjense que lo que tenemos es un testigo. El testigo no tiene ninguna función operativa, no hace nada, pero el testigo es importante, y ahora cuando veamos los equipos vamos a ver por qué es importante el testigo. Muy bien, vamos a ver entonces el primer equipo. Miren, esta es una lámpara que estaba en la pieza, en el escritorio de mi hijo. No le gustó, no la quiso más, entonces bueno, como iba para la basura, yo la tomé. Todo esto hace día y medio, todo esto lo armamos en día y medio, para hacer esto que me parece que es interesante como un ejemplo de lo que vimos recién. Miren, tengo la lámpara, aquí adentro está el bastión, aquí adentro está la tira LED, y acá arriba le coloqué un ventilador. El ventilador tiene la función de cooler, enfriar el bastión, ¿sí?, que levanta mucha temperatura, ¿sí? Y por acá abajo tengo entonces la luz. Vamos a hacerlo andar. Ahí está funcionando. Acá tengo el medidor de ozono que está seteado para bordes de seguridad respiratoria humana. En este caso está seteado para eso, y fíjense que la alarma no suena, ¿sí? Entonces simplemente quiero mostrarles que no hay problema con la matriz fina a la hora de la respiración. La característica de la matriz fina es que la matriz fina no se puede impulsar, ¿sí? No la puedo empujar. La matriz fina llega hasta donde llega la luz. No es como la molécula de la matriz gruesa, que yo la puedo trasladar, empujar con un cooler. Entonces, la función del cooler no es empujar el ozono, porque esto es matriz fina, ¿sí? Y el ozono va a llegar y va a actuar simplemente hasta donde la luz llegue, ¿sí? Demostramos entonces que se puede respirar, que no hay riesgo con esto en general, ¿sí? La inocuidad sería, nunca es absoluta, podría haber algunas personas, pero bueno, médico por medio, consultando al médico, no habría ningún tipo de problema. En general no hay problema a la hora respiratoria con la matriz. ¿Qué hacemos con esto? Miren, acá se puede colocar un secador. Esto lo puedo usar, acá yo tengo un flujo de aire para secar los cubiertos. Se lavaron los cubiertos, además de secar, tengo el viribactericida, es decir, lo estoy secando con ozono, ¿sí? Si esto fuese para personas inmunosuprimidas, sería muy importante, ¿sí?, el hecho de poder secar los utensilios que usa cada vez que los usa, ¿sí? Muy bien. Otra posibilidad es secar, por ejemplo, una taza. Y traigo este ejemplo porque no es posible ozonizar el agua o el té o lo que tenga la taza. No se ozoniza así, ¿sí? Los fluidos se ozonizan por burbujeo y a partir de la matriz gruesa. Matriz gruesa, burbujeo, entonces ahí puedo ozonizar un fluido, ¿sí? No es que acá lo voy a ozonizar, pero si estoy trabajando en un geriátrico o con personas inmunosuprimidas,
todo lo que tiene que ver con la periferia, bordes y demás, queda absolutamente libre de virus y de bacterias. Finalmente, entre otros ejemplos, podría dar 20 ejemplos de uso de esto. Vamos a ver, por ejemplo, yo acá tengo un plato que tiene frutas secas. ¿Qué sucede? La fruta seca la sacamos del paquete, la colocamos en un plato y la servimos, ¿sí? Si intentáramos pasar la fruta seca por el microondas, por ejemplo, en general, salvo algunos muy puntuales, donde podemos setear, digamos, un funcionamiento de 5 o 6 segundos, no más, podría andar. Pero el tema del microondas es que altera lo organoléptico del alimento. Es decir, lo cocina, lo altera, cambia el gusto, cambia la forma, cambia la textura. En este caso no tenemos virus ni bacterias acá, ¿sí? Después de 3-4 minutos, entre 3 y 4 minutos, acá no hay virus y bacterias, ¿sí? Lo que hace que esto sea realmente útil a la hora de uso en geriátricos, en hospitales, ¿sí? O con personas que tienen las defensas afectadas por alguna razón. Muy bien. El primer ejemplo, y todas las dudas las respondemos en el canal para quienes no son nutricionistas, o en el blog, o a través de WhatsApp para las nutricionistas del mundo que están en nuestro... Vamos a ver otro aquí. Entonces ahora otro tipo de lámpara, en este caso descarte de la habitación de mi hija, que no lo quiso más, así que fue papá a la basura, lo trajo y aquí lo tenemos. Miren, quiero mostrar, a ver si la gente de cámaras nos permite, a ver si se puede ver. Ahí adentro está, me dicen, por favor. ¿Un poquito más abajo? Ahí se ve, ¿no? Ahí va. Miren, ahí está la tira LED. Fíjense una cosa. No tiene bastión porque la carcasa es de metal. Entonces, como es de metal, no necesita bastión porque reduce la temperatura, degrada la temperatura a través del mismo metal en el que está colocado. ¿Sí? Es muy simple, acá no hay ventilación, no hay nada. Fíjense, y acá tenemos también el mismo ejemplo de lo que hemos visto anteriormente. Esto puede servir, por ejemplo, para médicos que colocan sus instrumentos aquí abajo, ¿sí? También puede servir para tratar, por ejemplo, obviamente lo mismo que vimos hoy, si una persona está inmunodeprimida, si necesita, por ejemplo, en ancianos y demás, es una muy buena opción porque, por ejemplo, nuevamente lo decimos, si yo coloco un plato entre 3 y 4 minutos, acá no altera lo organoléptico, pero yo no tengo virus ni bacteria alguna, lo cual es una cuestión sumamente interesante, más allá de lo que vimos inicialmente como contaminación cruzada. Y finalmente les cuento, estamos terminando un estudio que hemos arrancado hace unos meses que se llama SIGE, que es lo que dice la placa. El estudio SIGE es aplicado exclusivamente a la ciencia de la nutrición, y este estudio, que es un estudio para hacer a los pacientes, lo vamos a plantear para nutricionistas, no va a ser público eso, ¿sí? Eso va, digamos, es de los más de 120 videos que son solo para profesionales en este canal, y bueno, por estos días en algún momento vamos a hacer ese video para informar a las personas que están en nuestra base de datos, que es gratuita, que son licenciadas en nutrición, al respecto de este nuevo estudio, que lo hacemos justamente con este tipo de luz, ¿sí?
y en un formato muy parecido a este que tenemos. Bueno, muy bien. Acá. Con el mismo circuito, vamos a armar ahora otras cosas. Miren, a partir de una caja. Como este video ha sido improvisado, acá vamos a tener un problema con el croma, ¿sí? El croma que está atrás mío en este estudio es el mismo color que tenemos acá, entonces van a disculpar. Nos interesa que esto salga cuanto antes porque nos parece que es interesante para nuestra ciencia. Vamos a sacar el croma de forma tal de que pueda verse porque justamente la tapa es verde. ¿Sí? Así que disculpen. Miren, yo tengo acá una pequeña caja. El circuito es el mismo circuito que vimos. Ponemos de nuevo el circuito para verlo. ¿Sí? Una caja. Entonces, yo voy a alimentar la tira LED. La única diferencia que tengo es que esta tira LED que voy a usar ahora es una tira LED de 5 voltios. ¿Sí? Pues está preparada para trabajar con el USB. ¿Sí? Entonces, vamos a simular que estamos en un auto, en un vehículo. Miren, acá yo tengo 2 LED, ¿sí? Y un pequeño cooler, ¿sí? Y a la caja le hemos hecho unos orificios por detrás, ¿sí? Entonces, para simular la alimentación de un vehículo voy a usar un cargador de teléfono que tiene 5 voltios. Voy a conectar, vamos a imaginarnos que esto es el auto, lo conecto al auto y fíjense que entonces lo que logro es esto, ¿sí? Me dice por favor la gente de cámaras cómo estamos, a ver si nos acercamos. Y fíjense que allí hay una luz que se prende y se apaga. ¿Se acuerdan que les había mencionado el testigo? ¿Qué sucede? Que como esto no hace ruido, nada, no genera olor. La matriz gruesa sí tiene olor y es muy fuerte el olor del ozono, pero la matriz fina no, ¿sí? Entonces, como no genera olor, la presencia del testigo nos dice a todos que está funcionando. Si no tuviera el testigo, sería como que dudo si funciona y sería más aburrido todavía, ¿sí? Entonces fíjense que ese es el objeto del testigo que ustedes ven en el circuito, ¿sí? Detrás tiene orificios. Entonces, ¿cuál es el sistema? Fíjense, el aire ingresa por acá. Vamos a imaginar que estamos en un vehículo, en un auto. Por acá ingresa el aire, puede ser un auto, puede ser una ambulancia también, ¿no? Por aquí ingresa el aire se ozoniza y sale por acá. Cuando el aire sale por acá, el aire sale libre de virus y bacterias. Esta es la idea de este pequeño equipo, ¿sí? Que está realizado a partir de una cajita de plástico, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos tenemos que trasladar alimentos. Entonces, nuestra camioneta, nuestro vehículo, debería tener los elementos necesarios para el traslado de los alimentos. Uno de los elementos son los viribactericidas, ¿no es cierto? En este caso vamos a usar el ozono y usamos a partir de una caja un poco más grande, ¿sí? Cajita pequeña para un auto. Esto ya sería para una camioneta, una cosa más grande, el mismo circuito. Entonces tenemos esto, que ya tiene un ventilador más grande, que es más o menos lo mismo. Entonces, lo conectamos al USB del vehículo, ¿sí? Conectamos con el vehículo, se enciende y tenemos esto. Miren, a ver, cámara, si me dicen por favor. Nos acercamos un poquito más. Ahí tenemos la entrada y la salida. Fíjense, esto lo hemos diseñado
Aquí adentro tenemos el LED UV, ahí tenemos un testigo también, es lo mismo que vimos hoy, ¿sí? Ahí está, en este caso hay solamente un LED UV, ¿sí? Y fíjense ustedes que el cooler no saca el aire, sino que sopla hacia adentro, ¿sí? Comprime el aire, porque el aire sale por los bordes. Acá está lleno de orificios. A ver, gente de cámaras, si podemos ver. Ahí están los orificios, ¿sí? Ahí están los orificios, y así a lo largo de todo el equipo. Un equipo que además lo hemos hecho para que se pueda abrir, ¿sí? Lo podemos abrir por alguna razón, ¿sí? Bueno, muy bien. Fíjense ustedes que el circuito es exactamente el mismo. Esto es muy útil en el caso de ambulancias o en el caso de traslados de personas que tienen que respirar el aire lo más puro posible, sobre todo en las grandes ciudades. Les estoy hablando de equipo de ozono en muy baja potencia, desde ya con el mismo circuito que hemos tenido hasta muy bien. Vamos a ver otra vez. Con el mismo circuito entonces vamos a ver un equipo multiuso, es decir, es lo mismo que hemos visto, pero damos un pasito más adelante agregando alguna cosita más. Miren, a partir de una caja plástica, en este caso justamente la caja de color verde, por eso sacamos el croma, disculpen. Vamos a alimentar, ¿me traen por favor el cargador de teléfono que anda por allá? Disculpen. Ahí está, estamos improvisando y trabajando contra reloj. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Es lo mismo, es el mismo circuito, es lo mismo que vimos recién, pero ahora lo que hacemos es canalizar la salida. Ahora la salida viene por acá. Miren, esto lo hicimos en realidad diseñando. Resulta que tenemos un amigo de nuestra fundación. Las cámaras me dicen por favor si no se ven, la turbina está comprimiendo hacia adentro. Se toma el aire de acá, ¿sí? Y lo mete a la caja. Y el aire sale por acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un amigo que necesita trasladar colmenas con abejas, ¿no? Entonces, resulta que encontramos que las abejas se calman cuando le damos ozono de matrifina. Es decir, las tranquiliza. Entonces, bueno, esto fue pensado inicialmente para el traslado de colmenas en vehículos. ¿Sí? El ozono de matrifina, que no tiene nada que ver con las nutricionistas, pero de alguna manera queríamos mostrarles esto. Ahora, resulta que nosotros teníamos, durante la pandemia, en una de nuestras cocinas, teníamos a una señora que no podía usar el barbijo. Realmente era incómodo para ella el uso del barbijo por diferentes razones. Había alguna cuestión psicofísica seguramente ahí, pero bueno, ella no podía, lo plantea, muy buena. Entonces lo que hicimos fue diseñar también esto. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos un electrofiltro. Antes de aplicar este tipo de cosas, siempre es conveniente debatir, hablar con el médico de la institución, ¿sí? Nosotros lo hemos consensuado, por supuesto, con los médicos de nuestro equipo, ¿no es cierto? Miren, esto se convierte en un electrofiltro. Electrofiltro es una patente que tiene nuestra fundación, que es a partir de la matrifina. Porque si nosotros tenemos una persona que no pudiese respirar a través de un barbijo, por alguna razón, nosotros podemos conectar a esa persona, en este caso una señora que trabajaba en nuestra cocina,
ella no podía usar el barbijo, entonces hicimos una versión móvil, ella llevaba esto enganchado, una cosa parecida a esta, con un generador de ozono de matriz fina, entonces ella respiraba a través de esto. Acá tenemos también matriz fina, esto es respirable, ¿sí? Y acá, lo que llega acá no tiene virus ni tiene bacterias, ¿sí? Por supuesto, todo esto debe pasar por las pruebas bioquímicas de cada institución, esto debe pasar por el médico tiene que dar su opinión. Acá no hay virus ni hay bacterias a la salida de esto. Es un electrofiltro que es un diseño de nuestra fundación, ¿sí? Le quería mostrar esto, que no tiene mucho que ver con las licenciadas en nutrición, pero de todas maneras me parece que es útil, sobre todo porque usamos el mismo circuito y de esta manera podemos encontrarnos con soluciones que a lo mejor de otra manera no veíamos. Nosotros diseñamos para esta señora un equipo portátil, es decir, yo en este caso lo tengo conectado como si fuera un SV, USB. Estoy confundidísimo a esta altura. USB. Como decía, nos permite respirar y es realmente interesante el concepto del electrofiltro. Muy bien. Entonces, si hubiese alguna duda de todo lo que hemos visto, si alguien quisiera comentar o preguntar algo en el canal, pueden comentar, nosotros siempre vamos a responder. Incluso Media Humanidad tiene mi teléfono, es decir, podemos charlar cuando quieran. Si fuese del orden de las nutricionistas, podemos charlar en Zoom, en las reuniones que hacemos, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Queremos aclarar, me pide la gente que aclaremos por qué no mostramos otra cosa. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos un sistema, tenemos acá que se llama JOTAS, que es un acelerador de iones. Este acelerador de iones es lo último que hemos hecho, es un acelerador con un batidor previo, que realmente estamos orgullosos de eso. Pero ¿qué sucede? Resulta que este equipo funciona con 45.000 voltios. Entonces no podemos poner públicamente esto porque sería irresponsable. Porque va a aparecer alguno, mamarrachos no faltan nunca, no profesionales que no tienen ni idea, que tienen en la mano un motor de 45.000 voltios que es peligroso. Entonces, nosotros al respecto de lo que hemos explicado vamos a aclarar lo que sea, siempre, ¿sí? Pero no podemos poner esto amerita un curso para aprender cómo se maneja, justamente por lo mismo pasa en el caso de las nutricionistas con el horno de iones. El horno de iones también usa 45.000 voltios. Entonces, lo vamos a mostrar antes del fin de año para nutricionistas. Esto va solamente para nutricionistas. Lo que no vamos a explicar es cómo se hace el horno. Si vamos a ver cómo lo usamos y cómo cocinamos con iones, pero no, digamos, la técnica, que para eso tenemos los cursos que da nuestra fundación. Nosotros estamos orgullosos de ser nutricionistas y estamos a disposición de ustedes. Que Dios les bendiga.